a todos, gracias por en este feriado acompañarnos en este nuevo mate jurídico que llevamos adelante con el Foro de Abogados, muy contentos de que estén con nosotros. Quiero antes de comenzar este mate jurídico con el doctor Carretero, decirles que el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo hoy no puede nosotros porque tiene una reunión del Consejo Superior, así que mandó un saludo para el disertante y para todos los colegas que estén presentes y bueno, que en las próximas charlas vas a estar con nosotros. Así que quiero agradecer al doctor Carretero por haber dado la propuesta del foro para disertar. Para nosotros es un honor tenerlo. Y bueno, nada más para decir por el momento, dejo con el doctor Carretero para que comience la disertación. Gracias a todos. Bueno, primero quiero agradecer al foro por haberme aceptado, por dejarme dar este espacio y explicar, y dar unas charlas respecto de un poco de lo que conozco. Bueno, sobre todo a la doctora Luz Pérez, que bueno, ya somos como amigos. Así que bueno, espero que les sea de interés. Bueno, voy a ver si anda toda la tecnología como probamos hace un ratito. Podríamos, a ver. Fíjate, perdóname Juan, porque no te estoy viendo a vos, yo no sé el resto de los colegas si te ven. ¿El resto me ven? Sí, bien. A ver si está perfecto, entonces sigamos. A ver si podemos ver esto. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy era, habíamos propuesto ver un poco qué pasa con la protección de la infancia en la era digital. Es decir, las nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando, las nuevas conductas delictivas a través de estos nuevos métodos de para comunicarnos. Y un poco íbamos a hablar, o sea, ¿qué es esto de la era digital, la revolución digital, las nuevas tecnologías? Es decir, cambiamos la forma de comunicarnos. Ya, o sea, no únicamente nos comunicamos en forma unipersonal, o sea, interpersonal, en reuniones, sino ahora que, y encima con la crisis sanitaria que estamos viendo, y en este aislamiento físico que estamos viendo, nos estamos prácticamente conectando a través de las nuevas tecnologías, entonces conectándolos a la web, conectándoles vía internet y con todos los medios que esta nueva tecnología nos da. Por ende, por eso decimos que estamos cibercomunicados, o la cibercomunicación. ¿Qué es esto de la cibercomunicación? Bueno, es la idea de que vamos a estar conectados a través de un medio, de un dispositivo digital, a través de la web, a través de los medios o las herramientas que esta nueva tecnología nos permite. La idea de hoy es más o menos analizar un poco qué pasa con este tipo de comunicación, qué pasa con los niños, niñas y adolescentes con este tipo de comunicación, cómo podemos prevenir estas nuevas conductas delictuales, y qué en el ámbito nacional e internacional, qué normativas o qué aspectos jurídicos tenemos. O sea, si hay algo, si no hay, hasta dónde llegamos. Todo es muy nuevo, hay mucho por hacer. Es más, plantear, no sé si les voy a traer soluciones, pero sí es plantearles el tema y plantear un poco de dudas y ver de acá en adelante qué es lo que podemos hacer. Un poco esa es la idea. Este tema, el tema de las nuevas comunicaciones, dispara para un montón de ramas. Una de estas es el tema que me pareció más importante y me parece que es donde debemos encararlos, es a través de qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en estos temas. Bueno, en principio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa en la realidad? Tenemos dos entornos. A ver si funciona esto y si no vemos cómo lo hacemos. Porque ahí no andaba muy bien esto. Ahí está. Tenemos dos entornos. Un entorno que es el entorno virtual y otro que es el entorno real. Y es lo que venimos viendo.
vamos a cambiar un poquito para que esté otro lado. Entorno real y un entorno virtual. ¿Y por qué los niños, niñas y adolescentes les afecta esta comunión de estos dos entornos? En el entorno real estamos, acá les puse 2 o 3 dibujitos o gráficos, es lo que venimos viendo siempre, es lo que venimos hasta hace poco tiempo, es la realidad. Cuando uno cualquier ser humano, en este caso, bueno, como estamos hablando de niños, niñas y adolescentes o de la infancia, se ve acosado o se ve con conductas delictuales en relaciones interpersonales, es decir, entre mismas personas, es decir, en forma presente, en forma real. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, tenemos los entornos virtuales, es decir, tenemos estos mismos comportamientos, pero a través de dispositivos digitales. Nos vemos afectados a través de amenazas, a través de teléfonos, tablets, notebooks o cualquier otro dispositivo. Vemos una sustitución de identidad a través de las redes. Vemos que publican fotos por todos lados sin nuestro consentimiento, pero porque la hemos subido a algún lado. Entonces, ¿qué pasa en la mente de estos chicos? Según según los estudios de las neurociencias, o sea, neuropsicoeducadores, la mente de los chicos mezcla todo y creen que todo es real. Por eso se produce la gran confusión de mezclar lo real con lo virtual. Y esto hace que ellos vean que por ahí, a nosotros mayores, una amenaza en una red o que nos señalen, se burlen de nosotros a través de un celular o un medio digital, no nos afecte tanto, sino que ellos lo ven todo como si fuera real, hasta pueden llegar a suicidarse. Hay gran cantidad de suicidios y gran cantidad de preocupaciones, depresión, y demás por este tema de confundir lo real que lo virtual. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver un poco cómo podemos prevenir esto. Y este es un tema donde vamos a analizar bastante, que es el tema de la responsabilidad digital. ¿Qué entendemos cuando hablamos de responsabilidad digital? Yo generalmente cuando explico este tema, lo explico un poco teniendo en cuenta... ¿Se me escucha, no? Sí, ¿no? Sí, ok. Cuando hablamos de responsabilidad digital, estamos hablando de cómo actuamos en estos medios digitales. ¿Cómo actuamos? Es decir, yo siempre lo comparo con la vida real. ¿Qué información aportamos a la web? ¿Qué tipo de datos informamos? Si yo generalmente lo comparo con la vida real y digo, no andamos por la calle diciendo que nos vamos de vacaciones de tal día a tal día a cierto lugar y que en mi casa no hay nadie. Tampoco andamos diciendo por la calle que me voy a trabajar y quedan mis chicos solos en mi casa. Tampoco andamos por la calle diciendo a todo el mundo con un megáfono que cobré mi sueldo. O sea, las mismas precauciones que tenemos en la vida real son las mismas precauciones que tenemos que tener con la información que incorporamos a las redes o que informamos a la web. Y esto es lo que llamamos utilizar las nuevas tecnologías con responsabilidad digital. Ojo con lo que informamos, ojo con lo que subimos, cómo controlamos a los chicos de la información que están subiendo. Otro de los temas son las claves para ingreso. Nosotros no dejamos la puerta de la casa sin ponerle llave. Lo mismo ocurre acá. No cerramos el mail cerrando la sesión o directamente lo cerramos así nomás. Bueno, eso es una manera de que terceros puedan ingresar a la computadora o a nuestros medios digitales e obtener información. Por eso hago mucho hincapié en la responsabilidad digital. No hay una manera certera de poder prevenir o de poder poder prevenir o poder ocultar el riesgo de tener un ataque digital o de tener
una intromisión en nuestros dispositivos si no tomamos estos recaudos. El riesgo no es, o sea, no es seguro. No es seguro que no nos ataquen. ¿Cuáles son los medios que tienen para atacarnos? Hay dos maneras. Uno es a través de los delitos a la propiedad, que son los que más conocemos, que pueden ser, son los virus, los troyanos, los spyware, los malware, son aquellos dispositivos que atacan nuestros medios digitales, y lo que hacen es producir un daño, nos eliminan nuestros programas, eliminan los de contenido de los discos duros, pueden eliminar cuestiones de hardware, o sea, romper nuestros discos duros, romper los periféricos o cómo funcionan. Y por otro lado tenemos los ataques a las personas, o a la dignidad de las personas, que esos sí son los que teóricamente hoy vamos a tratar de hablar. Porque los ataques a la propiedad tienen más que ver con aquellos ataques que tienen con el tema del desarrollo de actividades y demás. Y lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos prevenir y cómo podemos proteger, en este caso, a los menores de ataques a la persona, a estas mismas personitas. Que tienen que ver más con cómo manejamos nuestra comunicación a través de las redes, cómo manejamos nuestra comunicación a través de los emails, cómo manejamos nuestra comunicación a través de el WhatsApp o a través de nuestros teléfonos digitales. Primero, uno de los digamos, de estas conductas que cambiaron y conductas delictivas que cambiaron de lo real a lo virtual es a través de los mails, es el primer ataque. El primer ataque que hacen los que llamamos phishing, es decir, un cambio de identidad o una sustracción de identidad donde reciben o recibimos mail o reciben un mail estos menores a través de una propuesta atractiva. Es decir, contame cómo estás en tu casa y a cambio vas a recibir un premio, que nunca lo reciben. Pero obtuvieron la información que necesitan para poder seguir hurgando en la personalidad de quien está siendo atacado. Otros a través de las redes virtuales. A través de las redes virtuales o constituyendo perfiles no ciertos, ocultándose atrás de perfiles que nunca vamos a poder saber quiénes son. Esa es otra manera, o sea, se hacen pasar estos delincuentes por personas de la misma edad, de los menores a quienes quieren atacar o a quienes quieren cometerle el delito, de la misma edad y de los mismos gustos. Ya, para eso, lo que han hecho es ver los perfiles y los datos que inconscientemente o conscientemente, o porque los menores o porque los padres no los controlan, cargan datos y preferencias y el grupo de amigos y de estos menores. Entonces, eso es otra manera de atacarlos. Y otra manera de atacarlos es a través de las comunicaciones vía celular. Tengamos en cuenta que, y esto también lo que quiero recalcar, es que lo que está en la web no es privado. Tengamos esta cuenta, y otra vez hablamos de la responsabilidad digital. Todo lo que publicamos en la red, todo lo que publicamos en la web, no es privado. Siempre hay una manera de conseguir el dato. Por más que nosotros decimos que mandamos por mensajito privado, mandamos por Messenger privado, no lo publicamos en la red y lo publicamos únicamente para nuestros amigos, toda esa información que está en la red, hay manera de bajarla y de saber quién la produjo, de dónde viene, a través de muchos métodos y sobre todo de muchas maneras de obtener información. Creo que, bueno, estos son todos medios técnicos que creo que no tienen mucho que ver con el abogado, pero para que entendamos cómo viene y cómo se produce el delito. ¿Cuáles son los delitos o cuáles son las conductas que más se desarrollan en el ámbito de estas conductas delictuales a través de los menores? Bueno, generalmente lo mayor es la pornografía infantil a través de los adultos, y lo otro es el acoso, bullying o ciberacoso, que son los dos, digamos, los que más quería tratar hoy, son los dos temas que más, o los dos conductas delictuales que más se han desarrollado en los últimos tiempos. Y sobre todo, en esta época, en donde tenemos esta crisis de
aislamiento, esta crisis de falta de contacto físico. Es decir, todo viene por estos dispositivos digitales. Bueno, y vamos a ver un poquito qué es esto del grooming que hablan. El grooming está definido como un conjunto de acciones que lleva un adulto para ganarse la confianza de un menor con el fin de obtener un beneficio sexual. Es decir, cambia su identidad atrás de otra figura, como de otra persona, como para darle una propuesta atractiva. Es decir, se gana la confianza a través de un mensaje de WhatsApp, a través de una red virtual, y comienza a tener una serie, o sea, comienza a tener una serie de acciones en las cuales seduce al menor a través de lo que él sabe que le gusta. ¿Mm? Es decir, a través de los gustos de sobre todo los adolescentes, esto se da más en los adolescentes que en los menores, a través de algún gusto musical, a través de algún gusto de ropa, a través de algún deporte, comienza a seducirlo y a prometerle por ahí algún tipo de beneficio si siguen teniendo esta amistad. Y ahí comienza esta historia de sacate la remera para ver si tenés, qué físico tenés y si sos acorde al... A lo mejor voy a hablar un poco de cosas fuertes, pero bueno, estos son los temas que están pasando. Sacate la remera para ver cómo tenés el físico, para ver si das para el deporte determinado, o sacate una foto con una pose determinada para ver si te gusta cantar, para ver si podemos hacer una portada de algún CD, o si te podemos promocionar para que cantes en algún lugar. Estas son las típicas maniobras seductoras que hacen los adultos para obtener la confianza de estos chicos, que después terminan en amenazando a estos chicos con estas fotos, con estos registros, que si no siguen haciendo lo que ellos quieren o dicen, van a publicarlas y por consiguiente van a tener un perjuicio o los amenazan con la policía, con denunciarlos, con un montón de otras cosas más que los chicos, ante no conocer toda esta historia, toda esta normativa, caen en la trampa. Esa es una manera, el grooming. Otra de las maneras es el ciberbullying o ciberacoso. Esto es, o sea, un poco menos ofensivo que el otro. O sea, lo más fuerte es el grooming, ¿no? El ciberbullying o el ciberacoso. ¿Qué es? No solo es el que maltrata, ofende a alguien, como siempre, o sea, como ocurre cuando lo que más se ha difundido en los medios, que el bullying tiene que ver con al maltratar, ofender, burlarse de una persona, generalmente los mismos compañeros, el mismo grupo, lo aparta y lo ofende, sino que tiene que ver que cualquier ofensa, maltrato, a alguien a través de la web. Con esta historia de que en los menores, sobre todo, esto ocurre generalmente en los menores, o sea, bueno, en los chicos de menor edad, los chicos de primaria, se ven muy deprimidos y hasta hubo casos en Estados Unidos que se ha llegado a suicidar por la manera en que fueron tratados a través de las redes. Y también tiene que ver con las fotos que suben, también tiene que ver con con los datos que cargan en la red, también tiene que ver con las conversaciones que tienen con la red, y también tiene que ver un poco con la responsabilidad de quienes están a cargo, de los menores, de no controlar qué es lo que está pasando en las redes, ¿no? Y por último, el otro accionar delictivo, podríamos decir delictivo, no está tipificado el sexting, que es a través de estas fotos que uno manda en forma de buena fe a alguien conocido o a alguien, la vuelve a reproducir o la vuelve a publicar de la misma forma o editándola de una forma diferente, porque hay casos en que los rostros son de una persona y los físicos son de otras, y han aparecido en estas, no sé si ustedes saben, en estas redes, la web profunda que se llama, la Deep Web, donde solamente entran cierto tipo de personas, o pedastras o pedófilos, con
tampoco se puede entrar con un navegador común, sino con ciertos navegadores, donde la cara es de un nene y los físicos es de otro. O sea, esto es también sexting, es promocionar páginas pornográficas con fotos editadas. ¿Mm? Es lo otro, es el otro de los tipos de delitos o de conductas que tienen, que se producen a través de los menores. Bueno, esto es un poco la situación que está pasando. Tenemos menores que confunden el entorno virtual con el entorno real, mayores que se aprovechan de esto y por ende amenazan a los menores, los seducen primero para hacerse amigos atrás de máscaras de que no son ellos, seducirlos a través de prometerles algo a cambio de que muestren algo de su cuerpo, porque necesitan ver para una promesa de un deporte, o para que lo van a cantar, o para que un juego determinado, con alguna de estas causas, o a través de que lo insultan o lo ofenden, o sistemáticamente, constantemente, y este chico va teniendo un daño psicológico. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Ahora, ¿cuál es la reacción, o jurídicamente, qué es lo que qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los operadores jurídicos respecto de esto? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, en el orden internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo hacemos para protegerlos? El artículo 16 habla claramente que el niño, sobre todo el inciso 2, el niño tiene el derecho a la protección de la ley contra injerencias o ataques. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos los estados? Los estados hicimos un poco tarde, en el 2001 se firma el Tratado de Budapest, que es el único tratado internacional que regula los ciberdelitos, y que nace recién en la, ahí está, el Tratado de Budapest, que es el que nace que nace a través de la Unión Europea y se abre a los países que no lo forman, y actualmente tiene 185 países ratificantes. Recién Argentina firma y entra al Tratado de Budapest en marzo del 2018. Y recién, digamos, que comenzamos a comenzamos a comprometernos internacionalmente con respecto a estos delitos. Hay otro tratado también en el ámbito de la Unión Europea, que es el Tratado de Lanzarote, que también está hablado, pero Argentina todavía no ratificó, que habla de la misma violencia, de los mismos ciberdelitos, pero intrafamiliar. Y el otro de los instrumentos nacionales que tenemos en materia de ciberdelito es el protocolo de asistencia de pruebas de la comisión de otro organismo que ya estamos por fuera de la Comisión Europea, que es la Comisión de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, que habla del protocolo de asistencia y cooperación en materia de obtención de pruebas en ciberdelitos. Esta última Comisión de Ministros, no sé si ustedes conocen, es la que maneja la IBERRED, es aquella red de jueces internacionales en materia de cooperación, tanto en materia penal como en materia civil, donde se agiliza un poco el trámite de la obtención de pruebas, o todo lo que tenga con derecho procesal. Bueno, ¿cuál es la característica de estos tres elementos? Son los únicos tres elementos internacionales que tenemos en materia de ciberdelitos. ¿Qué es lo que hablan estos tres? Y los tres tienen tienen tres pilares. Uno, no definen lo que es ciberdelito, pero sí definen cada uno de los tipos de delitos que pueden cometerse a través de las nuevas tecnologías. Otro de los pilares es la cooperación internacional en materia de obtención de pruebas y en materia de tratar el delito en sí mismo. Otro de los pilares, perdón, porque siempre me olvido de bajar esto. Otro de los pilares que tienen estos tres tratados es la prevención. ¿Cómo prevenimos el delito? Y un poco estuve hablando recién de la responsabilidad digital, de la responsabilidad de quienes se tienen a cargo de los menores.
otro de los pilares, 3 o 4 pilares que tienen. Ninguno de estos tratados regula derecho de fondo, ni regula la materia, sino que lo que hace es que los países comprometen a modificar los derechos de acuerdo a lo que han firmado nuestros tratados. Es decir, es una expresión de deseos, vamos a hablar claro, si lo bajamos un poco a la realidad. Es decir, los países se comprometen a modificar los derechos. El derecho penal, el derecho de daños, en función a estos conceptos que estamos, a estos ciberdelitos. Bueno, estos son los pilares en los cuales se fundamentan estos 3 tratados. Pero vamos a ver, lo que quería ver un poco es de qué tratan, o cuáles son sobre todo el Tratado de Budapest, que es el que ratificó Argentina. ¿Qué es lo que está tratando, qué es lo que trata el Tratado de Budapest? Bueno, trata todo lo que califica toda la tipología de qué tratan los ciberdelitos, o sea, el acceso ilícito a dispositivos digitales, la interceptación ilícita a esos dispositivos, el ataque integral de datos, ¿no? El ataque a integridad de los datos, la integridad de los sistemas, es lo que estuvimos hablando un poco cuando hablamos de los delitos contra la propiedad. Abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático y propiedad intelectual. Y dejo para el final el tema de la pornografía infantil, que es el único delito que está tipificado en estos, digamos, el único delito y el único delito que tenemos tipificado también en nuestro Código Penal. No hay otro delito. O sea, esto y el grooming, que es más o menos lo mismo, de las otras cuestiones que tienen que ver con, los daños a los niños, niñas y adolescentes, no están tipificados en el Código Penal. Bueno, y un poco vamos a ver qué define este tratado como pornografía infantil. Bueno, el artículo 9 habla de qué entiende por pornografía infantil. Bueno, el tratado, ¿cómo es? El Tratado de Budapest, y es una copia igual el Tratado de Lanzarote y el protocolo. Habla la producción pornográfica infantil cuando está en vistas a la difusión a través de un medio informático, la oferta o puesta a disposición de pornografía infantil a través de un medio informático, la transmisión, la adquisición de pornografía infantil y la posesión de pornografía infantil. Hasta hace poco, Argentina había, no había aceptado, o sea, no tomaba el inciso D ni el inciso E por un tema de derecho constitucional, es decir, porque la posesión de pornografía infantil no implicaba, o sea, tenía que ver, argumentaba con el artículo 19 de los actos de la intimidad y de los actos propios. Bueno, pero esto fue en mayo del 2018, esto fue este año, en mayo del 2019, al año siguiente, ratifica y acepta estas 2 últimas opciones. Bueno, ¿y qué se entendía por pornografía infantil en los tratados? Se entiende a un menor comportándose en forma sexualmente explícita, a una persona que parezca un menor y que se exprese en forma sexualmente explícita, a imágenes realistas. Cuando hablamos de imágenes realistas hablamos de dibujos, hablamos de animaciones que no necesariamente tienen que ser personas. Son los 3 casos en que el tratado define a pornografía infantil. Y bueno, ¿y qué pasa en nuestra normativa legal? ¿Cómo receptamos esto que hemos firmado? Se modifica el artículo 128, donde será con prisión de 3 a 6 años al que, bueno, financie, publicare, divulgue o distribuye por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años, y se incorpora el artículo 28, el que tenga
el que tenga su poder de 4 meses a un año, el que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior. Bueno, se los transcribí como para que sepan, pero creo que la mayoría ya lo tiene claro. Creo que a mi entender no basta, porque no habla, no basta con esto solo, sino que lo único que me está diciendo es aquel que comercialice con pornografía infantil. Y el otro es el artículo 131, que habla de 6 a 4 años al que transmitiere o contactare a una persona a través de cualquier medio electrónico, telecomunicaciones y cualquier otra tecnología, es el grooming, la definición de grooming, con la intención de tener un delito contra la integridad sexual del menor. En realidad, las penas de 6 a 4 años o de la otra del artículo 128 me parece que son, para mí, digamos, me parece que son leves. No hemos comprometido demasiado con el compromiso que sí lleva el Tratado de Budapest. Y la única norma que habla de bullying, que podemos hablar un poco, es la ley de educación, la ley 26896, que es la que regula el grooming, y recién estuvo reglamentada hace un año, donde como autoridad de aplicación lo establece al Ministerio de Educación y solamente habla del bullying escolar. ¿Mm? Y no habla de una sanción, sino que habla de un daño. ¿Mm? Esto es más o menos la situación que tenemos. Y un poco la otra pata de todo este tema es cómo asistimos a la víctima. Y bueno, hoy yo le mandé algo a Alejandra, pero es un video un poco fuerte, que habla de la revictimización o victimización secundaria del menor. Es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de victimización secundaria? Es esta historia de que al menor le hacemos decir lo que sufrió un montón de veces. Se lo hacemos decir al psicólogo, del psicólogo se lo vamos a decir al fiscal o al oficial de turno cuando hago la denuncia, después se lo volvemos a decir al fiscal, después cuando tenemos el juicio lo volvemos a reiterar, y encima, en toda esa presión, el defensor del presunto pedófilo, del presunto cometer del delito, le pide explicaciones y le pide fechas y le pide un montón de cosas donde vuelve a revivir toda esta situación delictual nuevamente. Lo que ocurre con esto es que tanto esta victimización secundaria como la real, el hecho real, produce el mismo daño psicológico en el menor. ¿Mm? Y casi el 23% de todos estos casos vuelven tienen daños psicológicos por este tema. Otra cuestión es que también hablan los tratados, es el personal especializado. Es decir, aquellas personas que tengan contacto con menores, es una manera de proteger y de prevenir, y también de asistencia a la víctima, tener un currículum o por lo menos investigar cuál fue la relación o si tuvo problemas con la relación con menores. En la Argentina eso no se realiza. Los maestros, profesores, docentes que realizan no nos investigan. O sea, lo que les interesa es si tenemos expertise en algún tema y si podemos darlo, tenemos algún tema pedagógico resuelto. Y lo otro, bueno, es la aplicación de la cámara Gesell en los procesos judiciales. Creo que, si bien se viene aplicando, creo que no hay la cantidad suficiente como para que se hagan estos temas. A mí me ha pasado acá en San Fernando con un proceso de abuso sexual donde no tenían cámara Gesell y tuvimos que esperar no sé cuánto tiempo para para tomarle declaración al menor. Bueno, esto es más o menos el planteo que yo les quería hacer. No sé si fue corto, si fue largo, pero me parece que el planteo del tema está hecho. Bueno, muchas gracias y ahí tenemos mi mail por si alguien quiere preguntarme algo o algo adicional. Bueno, Genial, doctor. Vamos a ver si preguntas en el chat, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de forma hablada.
A ver si podemos, ahora lo trato de ver. El tema de la cámara Gesell es todo un tema, porque los que hacemos algo de penal sabemos perfectamente bien que no siempre se trata al niño de la forma que se debería tratar cuando estamos hablando de este tipo tan terrible de delito, ¿no? Primero que lo toman sexual específicamente y no sería el delito que se cometió, y segundo que muchas veces el mismo equipo técnico de los tribunales penales es quien atosiga, vamos a decirlo así, al niño para que hable y para que diga. Entonces, tenés razón en esta última parte que dijiste, que el equipo no está preparado, me parece genial. Si bien hay excelentes profesionales de manera individual, no todos están capacitados para trabajar con niños. Exacto. O sea, yo lo que veo, la experiencia que tengo es que cuando trabajamos con niños, no hay digamos, la formación suficiente como para poder entender el problema que el chico no solo físico sufrió, sino psicológico. Y me ha pasado en 2 o 3 en los casos que a lo mejor tuve, que a lo mejor no, que tuve, es que esta historia de que volvemos a hacer revivir al menor todo el problema y todo el trauma que le ocasionó ese acto. Volvemos que le tienen que, bueno, a lo mejor voy a decir algo fuerte, que le tienen que describir al fiscal, describir en cámara Gesell cómo lo tocaban, cómo no lo tocaban, si le introducían algo, si no introducían nada, si, cómo eran las caricias, cómo no eran las caricias. Me parece que eso vuelve otra vez, y eso, revivirlo, no sé, 7, 8 veces en el proceso, y el proceso dura 2 o 3 años, al menor, lógicamente, no sé, sé que hay una doctora por acá dando vuelta, al menor le produce un daño psíquico que creo que es irreparable. Bueno, no sé. A ver, preguntas, no sé si hay preguntas, eso es lo que no sé. Hernán quería hacer una pregunta, ya te paso, Hernán. Ida Furmentel, ahí sí, la doctora Furmentel. A ver, ahí Hernán, tenés habilitado el micrófono, Sí, con la doctora ya. Sí. No, yo quería preguntar, yo escuché a un perito terapéutico psiquiatra una vuelta en una grabación de YouTube, un programa de radio, yo lo conocí a través de un programa de radio. Dijo que una menor había denunciado al padrastro, porque estaban en la cama y le había tocado la cola simplemente, un cachete de la cola. Entonces, tuvo sentencia el padre en su contra. Entonces, después, cuando apelan, le toca al perito hacer la apelación para la cámara en cuestión. Sí. Y resulta que ni el equipo psicológico, que la chica se trataba, el gabinete de maestras y de psicólogos de la escuela donde iba, 16 años tenía, no habían tratado bien el tema, y resulta que la piba, cuando el padrastro le toca la cola, estaban él y la madre de la chica en la cama. Estaban ahí como puede estar usted con su hija y con su señora. Normal. Y se tuvo que levantar porque lo llamaron por teléfono y le tocó la cola sin haberlo querido. Entonces, ¿qué hizo él? Comprobó el hecho que había sido de esa manera y salvó al imputado de la sentencia en su contra. ¿Qué puede ser eso? ¿Por qué no investigaron bien? ¿Qué pasó ahí? Así a grandes rasgos. Y no, bueno, el perito comprobó que no había delito, bueno, la realidad es que surgen 2 cosas. Una cosa es que se producen la mayoría de los casos de las denuncias que hacen los menores o las denuncias que hacen quienes tienen la guardia del menor son ciertas. Entonces hay una cierta presunción de que el menor o quienes realizan las denuncias son ciertos.
Lo Claro, que ahí no sé, o sea, ahí es el grupo que después me va a decir la doctora Fumentel, que se sale de la baña por hablar, pues la conozco, que tiene más, o sea, ella sabe más que yo sé claro. más jurídico, Acá, pero el acá tema pasó es el esto, grupo, acá pasó o sea, esto. lo El gabinete fundamental es psicológica, el gabinete de la el escuela tema es perdón, el el tema gabinete es de la escuela me había la hecho, formación de la gente que actúa en la justicia. Esa es o sea, mi claro, conclusión. el gabinete de la escuela, psicólogo por medio, y el colega judicial, el colega de la psicóloga de la escuela judicial, Ujú. el perito judicial, no habían hecho la pregunta de rigor, con quién había estado, en qué situación había estado. Entonces, la menor contó lo que contó, a buenas, Sí, en sí, un puede pasar, sí, abrir y cerrar olvídate. de ojos, y quedó mal. Sí, Y sí, al pobre hombre lo sentenciaron de manera mal, sin tener nada que puede, ver. puede pasar, puede pasar. Sí, doctora Irma, Sí, sí. Ida. Ida, perdón, Ida, sí. Sí, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, yo quería hacer, si me permitís, Juan Carlos, por favor. alguna aclaración y alguna propuesta para esto. Así como la revictimización del niño ocurre y es muy cierta, yo diría que digamos, los juzgados en lo penal deberían tener, como en los juzgados de familia, todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, para evitar justamente que esa criatura que ha sido víctima de ese abuso, porque si bien el colega recién comentaba que el pobre hombre, yo no sé si el pobre hombre, porque esa niña o esa niña que delata que le tocó la cola, seguramente ha sido tocada la cola muchas veces antes, porque yo como médica, ya no como abogada, sino como médica, y siendo neonatóloga he tenido lamentablemente que ver muchas violaciones, no ver violaciones, sino ver el producto de la violación, que era un bebé, en niñas de 14, 13, 12 años, y realmente, primero, obviamente, el juez tiene que tener muchas pruebas para decidir si esta persona cometió o no cometió el delito. Pero cuando un niño habla, generalmente por algo es, porque ya fue amenazado muchas veces, fue manoseado muchas veces. Es decir, yo lo he visto en muchas oportunidades, muchos años de médica, muchos años de trabajar con chicos. Entonces, obviamente hay que ver todas las pruebas que ha tenido ese juez para decir, bueno, no es. Pero cuando el río suena, agua trae. Eso quería decir. Y lo que haría en la justicia penal es hacer un equipo multidisciplinario como tienen en familia, para no ser revictimizar al niño. Si bien lo hacen para no revictimizar a la señora o a la mujer que ha sufrido el maltrato, que después terminan muchas en la chacarita, lamentablemente, pero cuando las revictimizan es terrible eso, lo mismo que el nuevo protocolo para la violación. Ahora no hace falta revictimizar a la mujer violada, y eso creo que es un adelanto en la justicia, sin ser, digamos, sin querer preconizar a la mujer, porque no estoy de acuerdo con el aborto, quiero ser muy clara, pero sí estoy de acuerdo en que no hay que revictimizar a la mujer violada. Es terrible, A es terrible. a ninguno de que sufran este tipo de cosas. Por acá hablaban de qué pasa con un menor. Dice que reproduce las relaciones sexuales con su progenitora. Bueno, a mí me ha tocado generalmente cuando ocurre eso es que ese chico está teniendo abuso sexual de alguno de los dos. Una de las manifestaciones de los menores es eso, querer reproducir las relaciones sexuales con un progenitor. ¿Mm?
He tenido un caso un cliente mío, la pareja parecía que era todo bien formado, pero resulta que el padre abusaba del menor, y el menor quería tener las mismas relaciones que tenía el padre con él, con la madre. ¿Mm? Bueno, Terrible. terrible, no, sí, terrible. Estas cosas, o sea, es un poco fuerte este tema, pero realmente es lo que está pasando. O sea, y más con todo esto que estamos teniendo, o sea, estos tipos de conexiones ¿cómo es? En materia digital. Hay un montón de cosas que pueden dar. No sé, ahí Juan Pablo quería hablar, me dijo, ¿no? Yo quiero aclarar algo que me parece también que, si bien hemos visto la mayoría de los abogados que nos dedicamos a varias materias y que tenemos por ahí casos bastante aberrantes de violaciones o de abusos de cualquier tipo, a niñas, a mujeres o a hombres, porque también existe el hombre abusado, Todo. tal cual. Existe también, y a eso quiero defender a Hernán, pero me parece que se refería a esto, también de la falsa denuncia y la utilización de los niños para ciertos actos que no son totalmente ciertos. A nosotros nos pasó en el estudio de tener un papá donde la nena decía, mi papá me tocó la totó, lo repetía, tenía 4 años, estuvimos 3 años de juicio, se pudo demostrar que la nena había sido influenciada por la madre para decir esto, se demostró en sede penal y se demostró en sede de familia, y así todo, el papá estuvo 3 años sin poder ver a su hija. Y 2 años más por las dudas, para ver y hacerle todo tipo de análisis psicológico, psiquiátrico y todo lo que se le ha ocurrido al padre también, para saber si esto que dijo la justicia era verdad o no. Entonces, me parece que Hernán se quiso referir a Claro. ese tipo de casos que también, También ¿no? existe, lo que pasa es que no debemos perder de vista lo que dice la Convención del Niño, el interés superior del niño. No importa el interés de los padres, sino que lo que importa es el interés del niño. No importa lo demás, no importa ni los padres, ni los tutores, ni lo que tiene la guarda, nada, sino lo que importa. Y ante la presunción de que el niño está en riesgo, se toman todas las medidas, por más que después, mira cómo me hace sida, por más que después no sean ciertas. Lo que hay que resguardar es el interés superior del niño, la estabilidad física, El trauma que le psíquica, queda al niño también perdón, eso es una cosa que me pongo medio loco, algo medio loco no, me pone, o sea, he visto muchas cosas, he visto bastantes cosas de estas, y es como que he visto, como dice la doctora, a uno de los cursos hemos ido a un hogar de niños violados, y hemos visto desde bebés hasta chicos de 10, 12 años, ¿está? Entonces, bueno, uno ve todas estas cosas y, bueno, o sea, entiende el tema del interés superior del niño y entiende el tema de que lo que prevalece es el niño, más allá de que los padres se enojen y de que los padres reciban injusticias y que sospechen de los padres. Perdón, o sea, es mi opinión, disculpe. Creo que el doctor 40 quería hablar, pero no sé, porque pidió ahí la palabra. A ver, espérenme, doctor, que ya le reactivo. Bueno, ¿cómo Ahí les está, va? doctor 40, tiene habilitado. Doctor 40. No, dos cosas. Una, a mí, no con un menor, pero me ha tocado hacer una denuncia en familia por la mamá de un amigo que lo acosaba diciéndole que le iba a secuestrar a la hija. Y nosotros pedimos una perimetral en familia y nos la denegaron. ¿Sí? Eso una. Y por el otro lado, lo que vos decís de la revictimización, cuando un menor declara muchas veces, se corre el riesgo de que se contradiga o que se olvide, y después eso es utilizado por la defensa del presunto violador o acosador para conseguir sacar a esa persona de la cárcel. Bueno, hay un video ahí que yo le mandé después si quieren, después Enviar al grupo. Al grupo, porque es fuerte, o sea, no está para verlo hoy, donde justamente se ve esta cosa, de que el psicólogo va, el chico lo primero que va es el cambio de conducta de la madre, de la chica.
la chica va al psicólogo dice, ¿qué te pasó? Y bueno, empieza a contarle que el tío, que qué sé yo, que le da sanguchito de mortadela, y que a cambio, como le gustaba a ella la mortadela y no al otro, le pedía que lo quería mucho, bueno, toda la seducción. Bueno, tenés que hacer la denuncia. Van a hacer la denuncia y otra vez tiene que volver a contar lo mismo. Después una vez que la denuncia es tomada, va a sede judicial. En sede judicial tiene que volver a contar lo mismo y después se enfrenta al juicio. Y la toman para declarar en el juicio. Y el abogado del defensor del presunto del que comete el delito le pide explicaciones de qué día, a qué hora, cuándo y cómo. O sea, está hecho a propósito, ¿no? Está hecho como para que se vea la victimización de o sea, lo que se llama victimización secundaria, la victimización del menor, sobre todo de un menor. A mí lo que me hace, me vuelve medio chiflado es el tema de que Parece al a mí menor... que esto de la victimización, me parece que esto de la victimización y revictimización da para 2 o 3 charlas más. Podemos hablar Y tendría que vida. hacer 3 puntos de vista distintos. De esto, o sea, de estos temas, o sea, perdón. Hay que traer De alguien estos del temas da para... fuero familia, hay que traer a alguien del fuero familia para que se Claro. hable del tema, porque es terrible y sí, pasa mucho. Quiero leerte, Juan, acá hay una pregunta. Podría ser Elvio Ramos o Analía Consolo, Juan. Sí, Analía Consolo también. Es jueza de menores en Quilmes. Es jueza de menores en La Plata, sí. La jueza de en Quilmes. En Quilmes, Analía Consolo. Pensé que era, en Quilmes, como Elvio Ramos. ¿Analía quién? Consolo. Analía Consolo. O sea, te lo puedo... Nosotros la conocemos porque da derecho internacional privado. Como privado. Todos estamos en privado y estamos todos conectados. Pero... No es... Por acá tenemos a la doctora Leticia Becase, que trabaja en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Si a ustedes les parece, ya que estamos escuchando todo, la quiero escuchar a Leticia. Espera. Por favor. Ahí tenés habilitado el micrófono, Leticia. Hola, buenas tardes. Sí, estaban hablando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy auxiliar letrado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de Quilmes, que está a cargo de la doctora Krasuk. Pero jueces de garantías hay más. Está la doctora Alcolcel, que está en el mismo edificio que yo, en Irigoyen al 100. También está la doctora Alcolcel, Consolo. Después está en Berazategui el doctor Elvio Ramos, y en Florencio Varela está la doctora Rita Sterioni. Son 4 jueces que hay de garantías en el Departamento Judicial de Quilmes. Una vez que ellos intervienen y que que la Cámara considera que la causa se encuentra en condiciones de ser elevada, si es que los jueces de garantías han decidido que sí, o a veces sobreseen según el caso, pasa a los 2 juzgados que hay en el fuero, que son de responsabilidad penal juvenil. El número 1, que es en el que yo trabajaría, y el número 2, que está a cargo del doctor Pachoretti, que próximamente él va a dar una charla. Y va a explicar... Sí, va a dar una charla y va a explicar un poco el procedimiento penal juvenil, que ya hace 12 años que está que estamos trabajando en eso, ¿no? No, está buenísimo, sí. No, está bien complementarlos, están buenos. Sí, pero el tema de la victimización y la revictimización me parecería que ser una charla de varios puntos de vista, porque no vamos a tener los puntos, depende de qué lado estemos, ¿no? Entonces, si bien el interés superior del niño es lo fundamental, según el fuero, o si se puede probar o no se puede probar. Entonces, habría que explicarse eso también, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Bueno, genial. Voy a leer otra pregunta. Leticia, si no tenés nada más para decirle, otra pregunta. Lo único que quería acotar cuando hablaban de que por ahí sería muy bueno de que tengan
peritos, los juzgados. En realidad esto es lo que se sacó cuando se cambió la ley, que se terminó con lo del tema del patronato y terminaron con los jueces de menores, los juzgados, los tribunales de menores. Antes sí tenían peritos que pertenecían a los tribunales, pero luego los peritos a los que se les pide intervención son los que forman parte del cuerpo técnico auxiliar especializado del departamento, que hay también en sede en Quilmes, en Berazategui y en Varela, que bueno, hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Y luego también se le pide la asesoría pericial, pero bueno, ya no dependen, es un cuerpo aparte Claro, que no depende de los juzgados, ni de garantías, ni de responsabilidad. claro. Sí, sí, claro, el tema es ese, el grupo, Sí, que se forme un grupo de interdisciplinario para mí, ¿no? O sea, claro, como sería en familia exacto, un sí. grupo interdisciplinario donde trabajan juntos y ven el caso, me parece a mí, digo yo. No sé si. Quizá algunas cosas del patronato tampoco eran, algunas sí, obviamente, no eran No, tan... sí, obviamente, yo no digo que sean tan Porque malas hay ni a tan veces buenas. temas que uno ve que se están Claro, como replanteando de vuelta, obviamente, o como un sujeto de derecho, como un montón, nada, obviamente. Pero hay cosas que a veces se parecen a lo que se ha dejado de lado, me parece a mí, ¿no? También es para sí, charlarlo. no, por supuesto, sí, sí. Son distintos puntos de vista, o sea, yo traté de plantear el tema como para decir, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? O Sí, sea, es eso. sí, terrible. Bueno, Terrible, ¿no? gracias. Sí, eso es terrible. Terrible. Voy a leer una pregunta que hay acá en el chat que dice, ¿qué pasa cuando el groomer de un chico de 10 años también es menor de edad? Tiene 16. Bueno, o sea, ahí también, o sea, es un menor mayor. La doctora Leticia puede hablar mejor que yo, pero es un menor mayor. El delito lo cometió. Es penalmente responsable. No, doctora, perdón, Abril. Genial. Sí. Sí, te escucho, Juan. Sí, no, está bien, sí, era eso. O sea, para mí penalmente es responsable, obviamente. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa con niños de 4 años Esa es la que respondí yo que que reproducen las relaciones sexuales de sus progenitores con pareja eventual? ¿No? generalmente por lo menos yo tuve un caso similar. Generalmente son chicos abusados por el otro progenitor. Entonces reproduce lo que el otro progenitor con el progenitor con lo que no ha tenido relaciones. A la doctora Sol Brodaric, no sé si lo pronuncié bien, ya te busco. Quería hacer una pregunta acá. ¿Tenés activado el micrófono, Sol, para preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Yo quería hacer... Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, quería saber más que nada por el tema práctico y en concordancia a lo que había preguntado, creo que Claudia, Laura, ya me olvidé. ¿Qué pasa con este tema de cuando son personas jóvenes, por ahí 16, no 18, y que en Nación tenemos la división de delitos informáticos de la Policía Federal, pero sin embargo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no hay una sede para los delitos informáticos y a veces pasa que ir siempre al fuero penal hace que se le dé poca importancia a casos como hablábamos de lo del sexting o de fotos y que no se le archiven o no se le dé bola. ¿Cómo se puede hacer en provincia algún medio práctico para poder avanzar frente a estos casos? Más que tema, más allá de los artículos y los tratados, el tema de la práctica en provincia. Bueno, mira, en provincia, sí, lamentablemente tenemos esto, o sea, no hay una división de delitos, o sea, hay delitos especiales o delitos, pero no tenemos delitos informáticos. Lo que tenemos, o sea, no sé, la doctora Leticia a lo mejor puede hablar mejor que yo, pero en los casos que yo he tenido de práctica, siempre vamos a las UFI, a las o lo que hay a veces son algunas UFI o fiscalías especializadas
en delitos pornográficos o en delitos de menores. Pero en delitos informáticos no tenemos. Lamentablemente no Claro. tengo una respuesta, digamos, sencilla a un consejo que te puedo hacer, que te puedo decir. ¿Mm? Bueno. Okay. Acá en Quilmes se insertó la vez pasada el doctor Ichazo, que es el único que tiene la fiscalía en Berazategui. A ver, Leticia, vos me sabrás decir si existe otro, pero En es el Tigre único también. que En Tigre tenemos una UFI delitos también. electrónicos. Claro, delitos electrónicos no son especiales de menores, sino que son de delitos ¿cómo es? De ciberdelitos. De ciberdelitos, El sí. doctor Ichazo, si no me equivoco, es de trata, ¿no es cierto, Leti? Trata de personas, y él, bueno, la otra vez en la charla él explicó que él se dedicaba y habló del tema de cómo funcionaban a raíz de lo que había firmado Missing Children, y explicó mejor, la verdad, hasta yo desconocía, porque nosotros ya, el juzgado de responsabilidad ya recibe, y en realidad el juzgado de garantías ingresan todos tipos de delitos. Por eso ahí es la división después, depende de la gravedad, según lo que dice nuestra ley, que es la 13.634, cuando la gravedad los va a distinguir para que intervenga un juzgado o tribunal, pero nosotros tratamos todos los delitos del Código Penal. Claro, seguro, así sí, que sí. no hay diferencia. Pero sí sé que el doctor Ichazu, y por eso yo también presencié la clase, porque había cosas muchísimas que desconocía, y sé que él se especializa y hasta, bueno, tiene los mecanismos y hasta la forma, él dijo, de hacer denuncias anónimas, donde solo él sabe, y se puede llegar a investigar. Y han llegado hasta prevenir suicidio. El doctor Ichazo, la charla está subida en el canal de YouTube del foro, y están todos los datos del doctor, y él inclusive dejó el mail, dejó todo para que se puedan comunicar y para hacer. Y explicó, sí, como dice Leticia, todos los convenios que están realizando, él por lo menos en Quilmes, como para que el delito pueda ser, o tratar por lo menos que sea lo menos posible que se lleve adelante, ¿no? Pero la verdad que él, muchas cosas yo tampoco lo sabía, hemos quedado todos con los ojitos así como de preguntas, porque no sabíamos que existía y que lo podía hacer, incluso lo hace de oficio, más de una vez. Entonces, está genial que se pueda tener este conocimiento, pero después de los demás lugares de la provincia de Buenos Aires, no tenemos fiscalías específicas de delitos informáticos, y bueno, y así estamos, ¿no? Me parece que tendría que haber gente especializada en eso, ¿no? Leo otra pregunta. Bueno, dicen que están de acuerdo. La doctora Rodríguez dice, en el estudio tuvimos un caso igual, una nena de 3 años que según la madre era abusada por el padre, y finalmente se comprobó que no era cierto, pero el proceso duró 3 años. Eso también, bueno, tenemos varios colegas que hemos pasado por esta situación. Sí, generalmente, lamentablemente los padres, perdón lo que voy a decir, ¿no? Toman como trofeo a los hijos, y ahí andan dando vuelta. Los problemas que tienen las parejas, los trofeos son los chicos, entonces empiezan con esta historia. Sí, hay, no digo que no. Sí, tal cual. Tal cual. El trofeo igualmente, por más que tengamos el interés superior del niño, sigue siendo el niño. Claro, sí. Es eso, en todos los actos que realizan los padres, inclusive en los divorcios, todavía sigue siendo un objeto. Entonces... Sí, sigue siendo me parece el que, trofeo, bueno... el trofeo de casa. Pero bueno, o sea, por eso acá hablé de responsabilidad digital. Tendríamos que hablar de responsabilidad en forma general, ¿no? O sea, así como debemos controlar a los menores, qué es lo que hacen todos estos aparatos digitales, y ver cómo se comunican, con quién se comunican, qué es lo que hacen. También, bueno, los padres tendrían que tener cierta responsabilidad en
separar sus problemas personales del tema de la relación con los menores. Pero bueno, es un problema que es de vieja data, esto que ya... El micrófono a la doctora que quería decir algo. A mí, sí, antes, cuando mencionaban la victimización en el fuero penal juvenil, o digamos, yo interpreto como dos cosas distintas, porque la victimización de ese menor que ha cometido un delito, que tal vez no es consciente, porque depende de la edad, y que todavía está en discusión cuál va a ser la edad mínima, eso lo sabe la doctora más que yo que está en ese fuero, cuando ese chico también se revictimiza, o sea, cuando le repregunta. Si bien son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Totalmente distintas, el haber sido abusado del haber cometido un delito. Pero yo insisto en tener en ese fuero también, en el fuero penal, todo ese conjunto de multidisciplinario, porque para mí lo más importante es el bien superior del niño, igual que dice el doctor. Y quería hacer una acotación respecto del caso que contó. Sí, yo también tengo un caso de una madre que de pequeños, 8, 7 años, a los hijos les hablaba del padre y lo tuvieron como trofeo. Y se dio cuenta un juez de cámara, en la Cámara en Capital, ¿no es cierto?, que eran nocivos tanto la madre como el padre, porque se dieron cuenta que los chicos mentían, pero ya los chicos ya eran grandes, ya eran adolescentes grandes. Este juicio duró años, fue terrible para el padre, que era medio también tonto porque se iba a las audiencias con otra mujer, un ridículo total, en vez de ir solo. Bueno, en definitiva, la Cámara resolvió condenar al padre y a la madre, con costas, ¿no es cierto?, por todo el daño judicial que causaron. Pero es verdad, doctora, lo que usted decía, las madres a veces son terribles y ponen a los niños, los padres también, como trofeo. Eso lo veíamos en los contenciosos, ¿no? En los divorcios contenciosos. Ambos, madre y padre, últimamente la sociedad está utilizando, siempre se utilizó, no es de ahora que utilicen a los niños para obtener cuota alimentaria más elevada, o si no me paga el chico, eso no es de ahora, es desde siempre. El tema es tratar de que, si estamos hablando de interés superior del niño, que verdaderamente se proteja ese interés y no se lo utilice o se lo siga utilizando como una cosa, como un objeto, como algo para obtener lo que yo quiero. Entonces también habría que analizar a ambos padres, no a uno solo, y ver cuál es la situación de cada uno y por qué el niño llega a ser judicializado por este tipo de situaciones y por qué termina diciendo no quiero ver más a mi padre, no quiero ver más a mi madre, porque de algún lado sale esta situación, ¿no es cierto? Es mi opinión, mi humilde opinión. Sí, doctora, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver cada caso en particular, como siempre, pero los niños están siendo muy vapuleados por los progenitores, y respecto al bullying escolar también, es terrible lo que se ve, no de ahora, ahora está, pero yo que he hecho ambulancias durante toda mi vida, he ido a colegios, y el tema del bullying es bastante embromado y no hay límites. Nadie puede poner freno, no sé por qué, no sé desde el punto de vista pedagógico qué hay que hacer, pero es terrible también, Sí, tal cual.
Te voy a leer algo que escribió Lerón acá, que dice es Sí. sumamente importante la responsabilidad. Hay progenitores de niños de 10 o 11 años que no saben las claves de sus hijos y minimizan la importancia, dice, desdibujando la responsabilidad que le compete. Muchas veces se habla de un abuso que el niño lo naturaliza y el daño es tal como si el hecho hubiese ocurrido, lamentablemente pasa, dice. Así que quería comentar esto. ¿Tenés habilitado el micrófono, Sí. Juan, que me estabas pidiendo? Yo lo que estaba pensando, el bullying existió siempre. Cuando nosotros éramos chicos, los que tenemos 40, 50 años, el bullying existió siempre. Lo que sucede es que ahora tiene mucha difusión por las redes sociales. Entonces, parece como que hubiera más bullying, pero siempre hubo bullying. Siempre hubo chicos que molestaron a otros chicos en el colegio, que le pegaban, que le rompían el cuaderno, que le escondían. Siempre existió. Ahora está todo potenciado por las redes sociales, por lo informático, pero me parece que el tema no es nuevo, sí mutó con el tema de las redes sociales, pero es algo que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, la doctora Ida, hay una médica acá, puedo hablar, pero lo que he visto, lo que algunos estudios hablan de las neurociencias y demás, es que ahora afecta más todo este tipo de cosas que cómo nos afectaba a nosotros. El Porque tema ahora de, tenés más exposición con las redes exacto, sociales, esto ese se es el problema. propaga a una El velocidad problema increíble. de los En nuestra época no. centennials, millennials y demás, tienen este problema de que están conectados continuamente a través de un dispositivo digital. Claro. Y esto hace, no sé, después a lo mejor la doctora, hace que no generemos una de las hormonas, que no sé si es cierto, que es la hormona del crecimiento. Si no tenemos contacto sensorial, es decir, si no tenemos contacto visual, olfativo, si no nos tocamos, como decía Galán, si no nos besamos más, esa hormona del crecimiento no la generamos. O sea, esto que estamos haciendo ahora acá, no estamos, o sea, nosotros somos grandes, ¿no? Pero bueno, no estamos generando esa hormona del crecimiento y hace que esta historia de que la adolescencia se haya transmutado a unos años siguientes es por este problema. Por lo menos lo que yo he leído de estudios de las neurociencias. Es decir, no se desarrollan los lóbulos frontales de la manera que se tendrían que desarrollar porque no se genera esta hormona. Por lo tanto, todo este espíritu crítico, todo este espíritu de poder aceptar críticas, de poder aceptar cierta cosa, se ve menoscabado y por ende los chicos de ahora son muchos más sensibles y tienen mucho más en cuenta su reputación que la que teníamos, que cuando la teníamos nosotros. Entonces, por ahí una ofensa, me ha pasado, ahora que estamos dando clases en forma digital, que por ahí una palabra que para mí es, o sea, ha causado ofensa a los chicos. O sea, es mucho más sensible el tema. Y por ahí para nosotros esa palabra es inocua. Exactamente. Pero para estos O chicos... ya la tenemos incorporada y los chicos no, es no. diferente. O sea, es diferente la manera de... Y la manera de... Lo perciben de no otro razonar, modo. pero... y biológicamente son de otro modo. Eso es lo que eso es lo que hay que entender. Que biológicamente son diferentes. El cerebro se desarrolla de otra manera porque esta hormona de crecimiento no la desarrolla como la desarrollamos nosotros. ¿Está? El espíritu de responsabilidad, de crítica y demás, está desarrollado en forma diferente a la que nosotros la venimos desarrollando. Razonan de forma diferente, por eso son ansiosos, por eso quieren todo ya, por eso necesitan, si las clases duran más de una hora, se te aburren y te van a otra cosa, te controlan por Google y lo que vos decís, si realmente lo estás diciendo, y lo que tenés que explicar es algo novedoso, porque si no, fuiste. Perdón, se los digo porque... o sea, es así, o sea, claro, es eso, pero no es porque son, no es porque son, o sea, no es por, bueno, no me sale la palabra, no es porque
son malos, sino que son diferentes. Biológicamente, al no tener este contacto, por allá hablaban unos neuropsicoeducadores que lo que tendríamos que generar es este sistema de más contacto interpersonal entre los chicos y no tanto contacto a través de los dispositivos digitales. Es uno de los remedios. Entre eso. También está que, bueno, los medios digitales avanzan mucho sobre, o sea, son muy eficientes para ciertas cosas. Pero bueno, claro, pero está todo también mezclado. ellos Si son me más permiten los sensibles porque están más expuestos. Nosotros Sí, cuando éramos doctora. chicos y nos hacían bullying, se enteraban que nuestros compañeros de colegio, papá y mamá, sí lo comentábamos. Ahora, con Pero un tampoco, celular lo pero subís a las tampoco, redes sociales y se claro, enteran miles de personas potencialmente. claro, pero tampoco nos afectá tanto. A mí no me afectaba, ¿viste? Me cargaban y está todo bien. Ahora los cargas y Si sonás. me permiten los doctores, Sí, perdón. eh, Ya nos agarramos con el doctor Ferranta, sí. le corto los recuerdos porque la doctora Rodríguez, mucho no la vemos acá por Quilmes, quiere hacer una pregunta. Doctora, la escuchamos. Diga, por favor, sí. Perdón, sí, la No, veo. en realidad no una pregunta, sino una acotación respecto al tema del abogado del niño, que Claro. cuesta un montón introducirse y en estos casos sería fundamental la actuación, porque nosotros en nuestra profesión no tenemos la exigencia de la especialización, pero creo que es una cuestión de responsabilidad de uno mismo en qué casos acepta y en qué casos está capacitado para actuar. A mí me ha pasado, yo me dedico a familia, y me ha pasado de tener audiencias con abogados que vienen de otra rama, que uno ya se da cuenta en la charla previa, o vienen apurados porque lo de familia es lo que no les deja plata, lo que se quieren sacar de encima, entonces vienen, bueno, a ver cuánto arreglamos de cuota alimentaria y que me tengo que ir a otra audiencia laboral o civil, y bueno, un tema de una cuota alimentaria, por ahí en algunos casos no amerita tanto tratamiento, bueno, aunque en otros se hace súper extenso, pero en lo que estamos hablando ahora, que son casos mucho más graves, para mí es imprescindible que pueda intervenir el abogado del niño y no que se nos pongan todas las trabas que se ponen para poder ingresar, incumpliendo la convención, incumpliendo la ley 26061, porque a mí me ha pasado de trabajar como voluntaria en un hogar y nunca me dejaron presentarme, porque aparte de los niños que estaban ahí estaban totalmente desamparados, y no era porque la directora del hogar se preocupaba, pero ella era psicóloga, no tenía las herramientas para hacer algunos tipos de peticiones, y a veces a través de ella logré algunas cosas, porque ella como directora del hogar estaba legitimada para determinados trámites, pero nunca me dejaron ingresar porque yo no era nada de esos menores, no tenía un interés legítimo, y eran chicos que estaban en el hogar hacía 3 años, 4, más también, sin que nadie mueva un dedo por ellos. Yo entiendo que los jueces de familia están abarrotados de trabajo, al igual que los penales, pero me parece que eso es una deuda de la sociedad y del Poder Judicial y de nosotros como abogados también, porque muchas veces está también todo el problema de quién paga los honorarios del abogado del niño, es algo mucho más amplio la problemática, pero a lo que me refiero es a que para poder trabajar en estos temas es fundamental que actúe el abogado del niño, que si bien existe un registro, tuvimos que capacitarnos, hoy en día nos cuesta entrar porque los asesores de menores no quieren, porque creen que somos muchos, porque está el abogado del papá, el abogado de la mamá, entonces siempre termina siendo el desamparado el niño, porque por más que digan el interés legítimo, el interés superior del niño, la mamá lo tiene, el papá lo tiene, pero cada uno tiene su propio interés, y lamentablemente el asesor de menores también lo puede tener, pero el asesor de menores está representando al colectivo niñez, no a ese niño en particular. Entonces, eso me parece que es una deuda muy grande, y que los abogados del niño tenemos que ser más fuertes, pelear más, no sé cuál es el método, sinceramente, pero creo que nos dejan afuera cuando podríamos hacer un trabajo muy importante para todos estos chicos, desde los que tienen que pelear un 1% de la cuota alimentaria, que puede ser
nada para alguien, lo pueden considerar no importante, hasta los chicos que sufren abusos sexuales de los más aberrantes y que terminan siendo víctimas, revíctimas y todo lo que venimos hablando. Eso era algo que quería decir, y después otra cosa respecto del bullying, que hablaban del bullying en las escuelas, y creo que las escuelas, al menos de lo que conozco, no están capacitados para tratar ese tema. Coincido con el doctor en que los chicos de hoy en día son mucho más sensibles a lo que éramos nosotros. Nosotros estudiamos con el gordo, el narigón, yo era la enana, la petiza siempre, y nunca me sentí mal, ni acomplejada, ni nada, pero bueno, entiendo que los chicos de hoy en día tienen otra estructura mental, las cosas les afectan de otra forma, y esto ya por ahí no tiene tanto que ver con nuestra profesión, pero creo que es un problema de falta de educación emocional también. Entonces, yo tengo una hija de 13 años y hablamos mucho de estos temas. De hecho, en la escuela se han hecho jornadas sobre bullying, sobre grooming, y ella siempre tiene miedo de lo que yo voy a decir. Igual yo trato de no hablar mucho para que ella después no tenga problemas, porque nunca concuerdo con la forma que tienen de abordar los temas. Y ha pasado incluso con mi hija, que ha tenido problemas con algún compañero que estaba estigmatizado como el que se portaba mal, el que repitió de año, y yo sabía que mi hija no es ninguna santa, y sin embargo, al que castigaban era a él porque ya estaba estigmatizado, y es un chico que sí tuvo situaciones de agresión, pero a la vez es un chico que él también es víctima, y no lo ven de esa manera. Ven al chico que agrede, el agresor y la víctima, y son los dos víctimas. Entonces, no lo tratan realmente como corresponde. Y creo que también es un problema de los adultos con los niños de ahora, que tenemos que educar más en la autoestima, en que no importa si sos el narigón del grupo, si sos la petiza, sos así y está todo bien. Pero bueno, me parece que esto también es una falta de preparación desde la familia y después desde todas las instituciones que también intervienen en la educación de los menores, sea la escuela, un club, no se les da el apoyo que realmente necesitan. Y creo que, bueno, el bullying es algo que requiere una participación interdisciplinaria, indudablemente, no es un tema que los abogados podamos abordar al 100%. No, seguro no. Pero en algún momento tiene que empezar, y sobre todo con el tema especial de hoy, también la falta de protección que hay hacia todos estos riesgos que están expuestos los niños y los adolescentes de ahora, y que a veces a nosotros, y ya no solo como abogados, sino como padre, cuesta abordar porque no lo vivimos. Yo puedo saber lo que era, no sé, no le aceptes un caramelo a nadie, lo que me decían a mí cuando era chica, pero yo no estuve expuesta a una sustitución de identidad en el mail, en el celular, a no saber con quién estoy hablando. Conozco casos de chicas, y digo, de la edad de mi hija, 13 años y menos también, que han recibido fotos pornográficas. Sí, claro. Y bueno, es lo mínimo a comparación de todas las cosas que pasan. Entonces, creo que la actuación tiene que ser interdisciplinaria, y sobre todo la capacitación para poder tratar en esos temas. Y bueno, y reitero lo del abogado del niño, que tiene que ser fundamental la actuación nuestra. Bueno, eso. Gracias por escucharme. No, todo bien. Sí. Buenísimo. Eso es fundamental, sobre todo lo que en familia, por lo menos acá tenemos mucho incorporación del abogado del niño, por lo menos en las causas en las que yo intervine, pero sin embargo en la sede penal no hay incorporación de abogado del niño, y tampoco creo que la pongan, porque si bien es cierto que tienen que hacer un
un encuentro interdisciplinario, como estamos de acuerdo todos, tampoco existen los recursos, y ni se bajan los recursos de especial para que esto pueda existir. Entonces, también hay otras cosas que hemos pedido abogado del niño y que no han aceptado las causas porque no se les da los honorarios. Entonces, también eso es otro tema que viene para otras charlas más y muy largo debate. Sí. Esto lleva mucho. Estos temas son, sí. Candentes. Larga un montón de fases, un montón de acá dispara por muchas ramas cuando se tocan estos temas, porque muchas materias, de hecho, no solamente la que uno trata de abarcar en una sola charla. Acá les voy a leer, si a ustedes les parece. Claudia, no tenés nada más para decir, ¿no es cierto? Gracias. Genial. Acá la doctora Calderón, no sé si quiere decirlo por escrito, la pregunta que hizo, o quiere que la lea, o quiere que leerla a ella, o explicarla a ella. Doctora, no la veo. ¿Dónde estás? Sí, acá te veo, Claudia. Te activo el micrófono. Ya tenés activado. Ahí está. ¿Qué tal? No, yo lo que quería comentar era, más que nada, que todos los abogados que hacemos familia, coincido en parte con lo que dijo la colega, la importancia del abogado del niño, pero no nos olvidemos también que todos los abogados que hacemos familia tenemos un norte, y ese norte sabemos que es el interés superior del niño. Más allá que estemos de una parte o de la otra, sabemos que la importancia que tiene la labor interdisciplinaria como para que ese interés superior del niño podamos cristalizarlo. Más allá que a veces nos toca en un derecho de comunicación, alguna mamá renuente o algún papá que, más que un derecho de comunicación, quiere que el nene viva con él y no tener contacto con la madre. Y sabemos que esto sucede, ¿sí? Pero bueno, la importancia de nuestra labor es poder escindir ese tipo de cosas y poder, bueno, tratar de que sea lo mejor para ese chico, no solamente basándonos estrictamente en nuestra posición de abogado de parte, ¿no? Simplemente eso quería acotar. Genial. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta, la doctora Narvaja. El mayor problema, dice, no es que se los burle, sino que los chicos ahora son mucho más violentos y con un clic quedan en ridículo en segundos. Dice, bueno, es más o menos lo que veníamos diciendo. No sé si lo quiere ampliar, doctora, le habilito el micrófono, háganme seña. ¿No? ¿Ok? Muy bien. Doctor, no veo ninguna otra pregunta en el chat y ya tengo 1 hora y media de charla. Usted dispondrá si quiere ampliar algo más. No, si no, vamos a dar por finalizado. Estuvo bastante discutido. La idea era esa, la idea es que debatamos sobre estos temas, o sea, que poner en el tapete esto que pasa y bueno, y sobre todo esta nueva realidad que estamos ahora, o sea, prácticamente las nuevas tecnologías nos mandan a que estemos trabajando en todo esto, no solo del área, la otra vez di una charla también sobre el tema del e-commerce y los ciberdelitos. Hablamos o sea, esto de las nuevas tecnologías, los ciberdelitos es amplísimo, es todo nuevo, y no hay mucho o sea, hay mucho para trabajar. Las nuevas generaciones van a tener que trabajar mucho con todas estas cosas. O sea, van a tener que trabajar con cosas que todavía no sabemos que van a aparecer. Es todo un tema, todo un tema. Tal cual. Bueno, le agradecemos a todos por haber estado con nosotros, por haber participado, por haber debatido, prestado sus opiniones que son importantes para todos, porque todo suma,
todo es importante para poder estar mejor cada día como sociedad y como futuros, como el futuro que nos depara, ¿no? Que es esta tecnología que vino para quedarse. Así que le agradecemos al magíster, el doctor Juan Carlos Carretero, que no dije el currículum, pero es magíster en Derecho Internacional Privado y 2 cuadras de currículum que no tengo ganas de leer. No diga nada, Agradecemos al doctor, no hace falta, no hace falta, a todos no hace los falta nada. participantes por haber estado un feriado con nosotros y haber debatido este tema tan importante, y nos vemos en la próxima, que es el martes 14, con el doctor Elvio Ramos, que ya vamos a tratar el tema de la comunicación con los niños, y el 15 con el doctor Marcelo Arroyo, que vamos a hablar de las sentencias laborales y sentencias laborales. Así que los esperamos a todos. Gracias, doctor, de nuevo. Ya prácticamente somos quiero casi agradecer hermanos de tanto pasado. Quiero agradecer a una persona especial que se conectó desde El Salvador, que es la doctora Villalta, una amiga que, bueno, conocida. Así que muchas gracias por, o sea, todos los demás somos de acá, pero pobre. Ella, pobre no, es una amiga. No sé si la doctora Rodríguez está aquí, porque la doctora Rodríguez también estaba en otro lugar. En este momento ya me perdí por dónde anda, así que también se conoce desde el extranjero, vamos a decirlo así. Por eso, no, bueno, quería agradecer, bueno, se conectó para escuchar estos debates. Está mi mamá también, que la estoy viendo acá. Está mi mamá. Mi mamá está de Corrientes. Hola, mamá. Así que muy bien. Bueno, eso. Un abrazo a todos, gracias por estar. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos.